Bienvenidos a este informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 23 de diciembre de 2015. Ya casi en vísperas de la Navidad nos ha llegado un gran regalo, la noticia de que la Madre Teresa de Calcuta será canonizada al haberse comprobado científicamente un milagro más gracias a su intercesión. El Santo Padre ha animado a todos los católicos a acudir al sacramento de la confesión, pues allí van a recibir directamente la misericordia divina. El nuevo arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, ha pedido esta semana que no nos dobleguemos ante la dictadura impuesta por la ideología de género. El anterior secretario del Estado del Vaticano, Cardenal Bertone, va a devolver 150.000 euros a un hospital católico, y es que se ha sabido que posiblemente de los fondos de ese hospital ha salido el dinero para la reforma de su apartamento. La Madre Teresa de Calcuta, que ya es beata, pronto será santa. Ha sido admitido como cierto un milagro gracias a su intercesión. El Papa Francisco firmó la semana pasada jueves el decreto que autoriza la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, beata, que subirá a los altares ya como santa el próximo 4 de octubre. Su canonización se produce después de que la Iglesia Católica haya aprobado la curación extraordinaria de un hombre brasileño en 2008, que se encontraba en fase terminal por graves problemas cerebrales. El milagro se obró en diciembre de aquel año, cuando el enfermo, ya en coma, iba a ser operado. Si bien por problemas técnicos, la intervención quirúrgica tuvo que ser pospuesta durante media hora. Al regresar al quirófano, según narra Avvenire, el doctor se encontró al paciente sentado, asintomático, despierto, perfectamente consciente y preguntándose qué hacía ahí. El médico explicó, durante la fase de estudio de este milagro, que no ha visto nunca un caso como este y que todos los pacientes similares que había tratado en sus 17 años de profesión habían fallecido. Los análisis sucesivos sobre el paciente han revelado la curación de la patología cerebral en un lapso de tiempo breve y sin secuelas, por lo que el hombre ya ha podido retomar su vida y su trabajo. Las pruebas testimoniales durante el proceso de estudio de este suceso refirieron que las personas próximas al paciente rezaron mucho a la Madre Teresa, beata de la que la esposa del paciente es especialmente devota. En el año de la misericordia hay una puerta santa especial en la que se recibe ese gran don divino, el confesionario. Así lo ha recordado el Santo Padre esta semana. Los animo a abrir la puerta del corazón para dejar entrar a Cristo y ser portadores de su misericordia. Así lo ha dicho el Papa Francisco en su catequesis, al explicar los signos del Año Santo de la Misericordia que se celebra ya en cada diócesis del mundo como un signo visible del amor misericordioso del Padre y de la comunión universal. El Santo Padre explicó el Jubileo de la Misericordia a partir de esta comunión universal de la Iglesia. La Iglesia, que es una, vive la comunión con Dios mismo. Este misterio de comunión hace crecer y madurar en nuestro corazón el amor de Dios, que se manifiesta en la misericordia y el perdón. Amar y perdonar son el signo concreto y visible de que la fe ha cambiado nuestros corazones. Afirmó que este gran signo concreto de la vida cristiana, que es amar y perdonar, se transforma después en muchos otros signos como el atravesar la puerta santa. La confesión es también un signo importante del jubileo. Acercarse al sacramento de la reconciliación es recibir directamente la misericordia divina, y si nos abrimos a ella, también nosotros seremos capaces de perdonar a los demás. No debemos doblegarnos ante la ideología de género, ha dicho el nuevo arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, en la presentación de un libro esta semana. Al final, la Iglesia es la única que está defendiendo a los más pequeños ante la ideología de género o el aborto, y van a por ella porque es la única institución que queda por derribar. Por eso no tenemos que doblegarnos, señaló Monseñor Omella, arzobispo de Barcelona, en la presentación del libro Relativismo e ideología de género. El arzobispo Omella, tras felicitar a Pedro Trevijano, autor de la obra, por su libro, manifestó que hay que tener valentía y humildad para predicar la verdad en todo momento. El prelado se refirió al Papa Francisco, tan querido y social,
pero a la vez predica una doctrina clásica. El Papa dice: yo no juzgo a nadie, pero no estoy de acuerdo con esto y lo otro. Yo no condeno, pero tampoco estoy de acuerdo con tal cosa. Don Juan José Omella se refirió a la amenaza que supone la ideología de género en nuestra sociedad. Todos somos iguales, es verdad, pero en dignidad. Pero somos distintos físicamente, psicológicamente. No confundamos, somos iguales en dignidad, pero el hombre y la mujer son distintos. La ideología de género se va metiendo poco a poco y no le damos importancia, y sin embargo nos va cambiando. Por eso tenemos que estar atentos a esta dictadura del relativismo que se va metiendo en el corazón de todos, ya sea en lo sexual o en otros temas. ¿Qué más da robar que no robar? ¿Qué más da hacer el bien que hacer el mal? Al final no sabemos lo que es pecado y vamos perdiendo la orientación de nuestra vida y no somos felices. El cardenal Bertone, el anterior secretario de Estado, va a devolver 150.000 euros al Hospital Bambino Gesù, tras saberse que posiblemente de los fondos de este hospital se recaudó el dinero para la reforma de su apartamento. El cardenal Tarsicio Bertone, exsecretario de Estado Vaticano, ha explicado que devolverá 150.000 euros al Hospital Bambino Gesù. Esta medida ha sido tomada después de que se denunciara que mediante sus fondos se pagaron las reformas del ático en el que vive el religioso. El cardenal Bertone, aunque no se considera responsable de lo que ha sucedido, ha reconocido que el caso ha constituido un daño para el hospital y por tanto ha decidido que devolverá una suma de 150.000 euros, ha explicado Mariela Enoch, responsable de la entidad. Las declaraciones de la presidenta fueron realizadas al margen de una visita del actual secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al Centro Pediátrico de Propiedad del Vaticano para la tradicional felicitación de Navidad. El caso del ático de Bertone aparece en los libros Via Crucis de Gianluigi Nuzzi y Avarizia de Emiliano Fittipaldi, publicados en noviembre, que han llevado a la apertura de un juicio por el Vaticano contra 5 personas, entre ellas los 2 periodistas, por filtración y publicación de documentos reservados. En estos libros se explica que una parte de la reestructuración del ático, 200.000 euros, al que se mudó Bertone tras ser sustituido como secretario de Estado, fue pagada con fondos de la Fundación Bambino Gesù, que recoge donaciones para el hospital. Bertone ha asegurado siempre que había pagado de su bolsillo las obras del apartamento. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la invitación que ha hecho el Papa a acudir al sacramento de la confesión. Estamos en el año de la misericordia, lo acabamos de estrenar y me gustaría seguir meditando sobre ello. Me quiero fijar esta semana en una parte del Evangelio de San Juan, el capítulo 8, versículos 3 al 11. Es el relato de la presentación a Jesús de aquella mujer que había sido atrapada en flagrante adulterio. Es un texto importante con respecto al concepto de misericordia de nuestro Señor. No que trata de una parábola como la del buen samaritano o la del hijo pródigo, sino de algo que realmente le ocurrió a Jesús. Además, era una trampa. Los fariseos, los publicanos, sus eternos enemigos, conocían bien a Cristo. Sabían que tenía un gran corazón y sabían que era capaz de saltarse la ley por cuestiones menores cuando había algo más importante que la ley, que era el interés del hombre. Por ejemplo, cuando había que curar en sábado. Eso además le ganaba una gran popularidad. Pero quisieron ponerle en un apuro presentándole un caso que no era tan fácil de resolver saltándose la ley, porque hubiera implicado un apoyo no solamente a una persona en apuro, sino especialmente a una persona que había obrado mal y por lo tanto una especie de bendición del mal que esa persona había hecho. Me refiero a aquella mujer que había sido atrapada en adulterio. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Tenía que sumarse a ellos y ordenar o permitir o hacer por lo menos la vista gorda y consentir tácitamente en que la mataran? ¿O tenía que evitarlo y en ese caso corría el riesgo de presentarse delante del pueblo como una persona que favorecía el mal? Jesús, sabemos cómo resolvió el problema. Jesús lo que hizo fue
poner delante de la mirada de los acusadores de esta mujer los propios pecados y discretamente hacerles ver que la medida que usaran sería la que usarían con ellos, es decir, con los pecados de ellos. Hasta aquí un gesto maravilloso de misericordia divina. Pero el relato no termina aquí. El relato acaba con el diálogo o con el monólogo, porque no se oye más que una breve palabra de la mujer, entre Jesús y la adúltera. El Señor le pregunta, ¿no te han condenado? No, Señor, dice ella. Y Jesús, y esto es lo importante, responde, yo tampoco te condeno. Si hubiera terminado aquí, podría parecer que Jesús no solamente no condena a la pecadora, sino que no condena tampoco el pecado. Pero el Señor añade, vete y no peques más. Esta es la clave. Primero está diciendo Jesús que lo que ha hecho es un pecado, es algo malo. Por tanto, sí está condenando, pero no está condenando a la persona, sino lo que la persona ha hecho. Cuando algunos dicen que Jesús no condena, se equivocan, sí condena. Lo que ha hecho esa señora, dice Jesús, es un pecado, es algo malo. Por lo tanto, está condenando el pecado, no está condenando al pecador, pero no diciéndole, sigue haciendo lo mismo, sino diciéndole, no peques más. Lo que has hecho está mal, te doy una oportunidad, no peques más, conviértete. Lucha para no volver a caer en ese pecado. El Señor salva a la persona, pero condena sin ninguna duda el pecado. Salva al pecador y condena al pecado. Esta es la misericordia de Cristo. ¿Dónde se realiza hoy, ahora, esta misericordia? En el confesionario. En el confesionario, el penitente acude a pedir el don del perdón divino. Es un don, no es un derecho, no hay que olvidarlo. Acude humildemente a pedir al Señor algo a lo cual no tiene derecho, a pedir la gracia del perdón. Pero antes, ese penitente ha recibido ya un don. Ha recibido el don de saber distinguir el bien del mal. Ha recibido ya la primera parte de la misericordia. Esa misericordia se la enseñó su catequista, su papá, su mamá, el sacerdote, en la clase de religión. Es decir, alguien en el nombre de Cristo le enseñaron a distinguir el bien del mal. Ya fueron misericordiosos con él, porque recibió y aprovechó esa primera parte de la misericordia, es por lo que después puede acudir al confesionario arrepentido y recibir el don de la segunda parte de la misericordia, que es el perdón de Dios. Si no hubiera sido por la primera parte, no habría acudido a recibir la segunda. Si no tienes conciencia de pecado, ¿por qué tienes que pedir perdón? Si no eres consciente de que lo que has hecho está mal hecho, que has obrado mal haciendo daño y que te has hecho daño, no tienes por qué pedir perdón. Al contrario, te parece ofensivo si alguien te dice te perdono, o si alguien te dice tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón. Si piensas que lo que has hecho está bien hecho, el perdón que se te ofrece te molesta y desde luego tú no lo pides. Por lo tanto, hay una primera parte de la misericordia que es enseñar a distinguir el bien del mal. Es la verdad. La verdad no es algo ajeno a la misericordia, la verdad es la primera parte de la misericordia. Enseñar la verdad. Estamos hablando en este caso de la verdad moral, por supuesto igual puede decirse de la verdad dogmática. Enseñar la verdad es ya misericordia, es la primera parte de la misericordia. Solo cuando esta primera parte existe y se ha asimilado, entonces la persona que ha cometido un pecado se da cuenta de que ha obrado mal y acude a pedir perdón a Dios, a pedirle el regalo de la segunda parte de la misericordia, que es el perdón divino. Esto lo sabe muy bien el Papa Francisco. Y por eso esta semana ha pedido que en este año de la misericordia acudamos al confesionario. Ha pedido que vayamos, dice él, a encontrarnos directamente, cara a cara, con la misericordia de Cristo. Pero para ir al confesionario, como pide el Papa, tenemos que ser conscientes de que hemos obrado mal. Si nadie nos enseña a distinguir el bien del mal, si la confusión crece y con culpa o sin culpa muchos
terminan por no saber distinguir el pecado de la virtud y por creer que es bueno lo que es malo, ¿cómo van a acudir al confesionario? Nadie acudirá a pedir perdón, nadie acudirá a recibir la segunda parte de la misericordia si no han recibido esa primera parte, que es enseñarles la verdad. Vayamos al confesionario, como pide el Papa. Pero para eso acudamos primero a que nos enseñen a distinguir el bien del mal. Después podremos intentar hacer el bien con la gracia de Dios, y si no lo conseguimos, acudir a recibir la segunda parte de la misericordia, que es el divino perdón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden visitar nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y que tengan una santa y feliz Navidad.